¿Cuántos son bendecidos de estar aquí en esta noche? Es un honor para mí y un gozo siempre predicar y compartir de la palabra y estar aquí con ustedes. Creo que algunos me conocen, los que no me conocen, soy Kevin Sánchez. He venido ya hace varios meses y en esta noche me dio la oportunidad el pastor de predicar, y quiero hablarles de un tema que he estado, la verdad, estudiando ya por yo creo que un año, y que hace poco se me dio la oportunidad de predicar en mi iglesia, y se trata de la voluntad de Dios. Y en esta vida todos nos preocupamos por algo, todos en esta vida todos nos preocupamos por algo, y eso se llama el futuro, el día del mañana. Todos en este mundo pensamos en el día de mañana, qué va a pasar mañana, más ahorita que hay una pandemia. Muchos decimos, ¿qué va a pasar? ¿Habrá otro botón rojo? ¿No va a haber otro botón rojo? ¿No vamos a poder congregar? Tal vez no. Y nos preocupamos mucho, dormimos soñando sobre el mañana, lo que desearíamos hacer, lo que desearíamos tener o en donde quisiéramos estar. ¿Cuántos pueden identificarse con eso? Soñamos constantemente. Yo creo que más cuando uno es joven, ¿no? Quiere soñar en dónde va a estar, en lo que va a tener, en donde quisiera estar, en la posición laboral donde quisiera estar. Y la verdad es que hay algo que, si nos puede dejar de avanzar, o si hay algo que nos puede evitar dar pasos hacia adelante, es frustrarnos y tener miedo y seguir pensando sobre qué va a pasar el día de mañana. Las personas, aquellas personas que no tienen a Cristo, suelen tratar de calmar esta ansiedad, y ustedes no me van a dejar mentir, tratan de calmar esta ansiedad a través de la lectura de las cartas, de los astros, de los adivinos, de tantas maneras que tratan de calmar esa ansiedad al futuro. Aquella persona que no tiene a Jesús acude a esos medios para calmarse y asegurar que sus planes a futuro se van a dar tal y como esa persona los ha planeado. Muchas veces la mujer va a leer las cartas para ver si el novio con el que está es el mero, no es el mero bueno, ¿verdad? Pero aquellos que tienen a Cristo, tenemos esa garantía y esa paz de que Él está en control. Amén. Aquellos que tenemos a Jesús, a Cristo en nuestro corazón, tenemos la paz de que Él es soberano y Él está en control absolutamente de todo. Pero eso no nos quita esa ansiedad muchas veces de nuestra mente, de nuestro corazón. Como cristianos muchas veces también estamos preocupados por el día de mañana. Pensamos si es la voluntad de Dios hacer esto, si es la voluntad de Dios hacer lo otro, si es la voluntad de Dios que yo entre a tal lugar, que yo salga de tal lugar. Y si no tenemos cuidado, mi hermano, muchas veces cometemos el error de afanarnos tanto del futuro, que en vez de ir con un brujo, bueno, decimos, estamos hartos y tercos de saber cuál es la voluntad de Dios para el mañana. El fin es de que en vez de preocuparnos por cuál es la voluntad de Dios para nosotros hacia el futuro, deberíamos de preocuparnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy. Y la Biblia es muy específica para darnos la voluntad de Dios del día a día. Muchas veces nos afanamos para saber cuál es la voluntad de Dios para mí, para el mañana, y olvidamos de preguntar cuál es la voluntad de Dios para mí, pero para hoy. Porque antes de preocuparme por el mañana, tengo que preocuparme por el hoy. En Mateo 6, 9, 10 encontramos la oración del Padre Nuestro. Dice, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos aquí quieren que se haga la voluntad de Dios? Amén. Yo creo que es una oración que todo cristiano hace o debería de hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Pero si hacemos observaciones a esa frase, hágase tu voluntad, si hacemos simples observaciones, podemos darnos cuenta de algo muy importante.
No se trata de nosotros, se trata de Él. Cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos diciendo, Padre, haz lo que yo quiero. No estamos diciendo, Padre, dame lo que yo quiero. Sino estamos diciendo, Padre, me someto a ti y que tu voluntad se haga en mi vida. En pocas palabras, mi hermano, no se trata ni de nuestras metas, ni de nuestros sueños, ni de nuestros logros. Se trata de la gloria de Dios y de su perfecta voluntad cumplida en la tierra. Amén. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es Romanos 12:2. Y si observamos nuevamente ese versículo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que entonces comprueban cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vemos este versículo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El problema no es la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces nuestra manera de pensar no está alineada a la voluntad de Dios. Entonces no es la voluntad de Dios que cambia mi modo de pensar. Es mi modo de pensar que cambia la voluntad de Dios. Porque su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. El problema muchas veces, nuevamente, es que nuestra manera de pensar no va alineada con su voluntad. Muchas veces pensamos más en mí que pensar, Padre, hágase su voluntad, como nos dice Mateo. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí vemos lo mismo que vemos en Romanos. No es que Dios no nos oiga, no es que Él no cumpla o no haga o no sea perfecto. El problema es que lo que pedimos muchas veces no va alineado con la voluntad de Dios. Juan lo especifica muy bien. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces no es su voluntad que se moldea a nuestras peticiones, es nuestras peticiones que se moldea a su voluntad. Y cuando oramos de esa manera, tenemos la firme confianza de que Él será glorificado. Porque de nuevo, hermano, cuando oramos, hágase tu voluntad, no se trata de nosotros. Se trata de Él, de Cristo, de su gloria, de su poder, de su reino. En la oración del Padre Nuestro se nos demuestra que debe haber un deseo en nosotros por el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Un creyente, hermano, nosotros, usted y yo, si nos identificamos como cristianos, si nos identificamos como hijos de Dios, debe haber un deseo en nuestro corazón porque la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Pero esto genera un conflicto, porque creemos en un Dios soberano, amén. ¿Cuántos creen en un Dios soberano? Levante su mano. Creemos en un Dios soberano que controla todas las cosas, que el mundo está en la palma de su mano y Él lo hace girar. Pero ¿por qué la Biblia nos manda a orar que se haga su voluntad si Dios es soberano? ¿Acaso la voluntad de Dios es que depende de mi oración? ¿Acaso la voluntad de Dios no se hace si yo no oro? ¿Acaso Dios no es soberano? Ese es un debate o un conflicto que se ha visto en muchos lados. ¿Por qué si Dios es soberano? ¿Por qué no se hace su voluntad? ¿O por qué tengo que orar para que su voluntad se haga? En el estudio, hermano, tenemos dos términos que quiero que usted anote y se aprenda, porque va a ser de mucha utilidad en nuestras vidas. Hay dos términos teológicos que nos ayudarán en esta noche y nos ayudarán a comprender de lo que estamos hablando hoy. El primer término es la voluntad decretiva de Dios y el segundo término es la voluntad
perceptiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios y la voluntad perceptiva de Dios. Y voy a tratar de compartir y expresarme lo mejor que pueda para que todos sean bendecidos en esta noche. De lo primero que voy a hablar es de la voluntad perceptiva de Dios. Y eso usted lo puede entender como obediencia. En la teología se le llama la voluntad perceptiva de Dios a la voluntad de Dios que podemos desobedecer. Y aunque eso pueda parecerte extraño, hermano, vamos a ponernos a pensar. Si Jesús nos manda a orar que se haga la voluntad de Dios en la tierra, es porque muchas veces no se hace la voluntad de Dios en la tierra. De hecho, cada día todos nosotros la quebrantamos y la desobedecemos. La voluntad perceptiva de Dios se encuentra en su ley. Los preceptos, estatutos y mandamientos que Él entrega a su pueblo conforman la voluntad perceptiva. Estos expresan y nos revelan lo que es correcto y apropiado que hagamos. Esa es la voluntad perceptiva de Dios. Y todo hay ejemplos. La voluntad de Dios es que no tengamos ídolos delante de Él, ¿verdad? Pero no se hace. La voluntad de Dios es que no robemos, pero no se cumple. La voluntad de Dios es que no tengamos envidia, pero muchas veces en nuestro corazón hay envidia. Esa ley, esos mandamientos es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, pero que muchas veces no llegamos a cumplir. ¿Me van entendiendo? Entonces nosotros orar, hágase tu voluntad, estamos afirmando que estamos dispuestos a obedecer, a caminar, a vivir y pensar de la manera que Dios nos ha mandado. Esa es su voluntad para nuestra vida, y te voy a dar 3 ejemplos de la voluntad perceptiva de Dios para nosotros. El primer ejemplo que te voy a dar es que la voluntad de Dios para nosotros es que amemos a Dios más que a nada. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que la amemos más que a nadie o más que a algo. Al decir con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza, está queriendo decir en pocas palabras que lo amemos con cada área de nuestra vida. La pregunta aquí es: ¿amamos a Dios con cada área de nuestra vida? Cuando dice fuerza, en el griego la palabra quiere decir potencia. Potente, en pocas palabras, nuestras fuerzas físicas, en pocas palabras, nuestro servicio. Debemos llamar a Dios con nuestro servicio. Hermano, a nadie aquí se le paga por hacer lo que hace. A nadie aquí recibe un sueldo por predicar, por tocar, por limpiar, por levantar sillas, por bajar sillas, por venir a regar las plantas, por ir y evangelizar. No lo hacemos por un salario, lo hacemos porque amamos a Dios primeramente y amamos al pueblo de Dios. Y cuando dice la palabra ama a tu Dios con todas tus fuerzas, se refiere a ama a Dios con tu servicio. Nuestro servicio es un reflejo del amor de Dios que tenemos hacia Él. Por eso hay muchas personas que aman servir y pueden estar levantando y limpiando y haciendo y deshaciendo todo el día y se regocijan porque aman a Dios y aman la obra. Y por eso hay otras personas que se quejan y lloran y hacen de todo porque no hay ese corazón de amor. El problema nuevamente, el problema no es la jornada. El problema no es si es pesado o no es pesado el trabajo. El problema muchas veces es si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas o no. Ese es el problema muchas veces, mi hermano, porque en todos los aspectos de la vida va a haber problemas y va a haber servicios y va a haber cansancio. Pero eso no determina nunca nuestro servicio a Dios.
Eso no determina nunca nuestro amor a Dios. Y cuando la palabra dice, ama a tu Dios con todas tus fuerzas, déjame decirte algo, hermano, esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Que le amemos con nuestro servicio. También dice, ámale con toda tu mente. Mateo 12:30, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente. Y la mente en el griego quiere decir a la facultad mental, la disposición, el pensamiento. Entonces, mi hermano, hay que amar a Dios con nuestro servicio, pero también hay que amar a Dios a través de nuestro intelecto. Déjame decirte que es importantísimo que leamos y profundicemos en la palabra de Dios. Hoy en día hay una creencia que no sé de dónde vino, pero hay una creencia que dice que la teología, la doctrina y el profundizar en la palabra es algo malo y es algo erróneo. Pero hermano, aquí la Biblia nos dice que debemos amarle aún con nuestro intelecto. Pablo dice en Corintios, adoro a Dios en espíritu, pero también adoro con entendimiento. Dice, oro en el espíritu, pero también oro en el entendimiento. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia y enamorarnos de ella, estamos conociendo a Dios. Aquella persona, no sé si te acuerdas, cuando eras novio, andabas de novio, de novia con tu esposo actual o esposa actual, conocías y te gustaba conocer todo de esa persona. Qué le gusta, qué no le gusta, qué color favorito es, cuál es su comida favorita. Querías conocer absolutamente todo de esa persona. De la misma ocasión debe ser con el Señor. Aquellos que están enamorados de Dios y aman profundamente a Dios, quieren conocer a Dios lo más profundo que puedan. Y no queremos decir que lo vamos a conocer completamente, porque eso será imposible. Pero cuando amamos a Dios con nuestras fuerzas y nuestra mente, estamos dispuestos a servirle y estamos dispuestos a conocerle más y más y más cada día. Y esa nuevamente es la voluntad de Dios para ti y para mí. Que le amemos con nuestro servicio y le amemos con nuestra mente. También dice con nuestra alma. Y el alma, ahí se encuentra la vida. Con nuestra vida. Cuando amamos a Dios con nuestra vida, entonces nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar cambia. Cuando pasamos tiempo con Dios en su servicio, en su Biblia, con nuestra mente, también nuestra vida empieza a tener un cambio. Como dice nuevamente Romanos, nuestra mente es transformada por la renovación de nuestro entendimiento. Cuando amamos a Dios con nuestra vida, se refleja. Hay un antes y un después cuando estamos con Cristo. El Kevin viejo que no conocía de Jesús y el Kevin nuevo que ahora le conoce y le sirve y le busca y le ama con su vida. Y finalmente también el versículo nos dice que le amemos con el corazón. Hoy la pregunta es, ¿cuál es el tesoro en tu corazón? ¿Qué es lo primero que hay en tu corazón? Así como dice Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. La pregunta hoy es, ¿cuál es, hermano, tu tesoro? ¿Cuál es lo primero en tu vida? ¿Será Dios o será alguien más? Porque la voluntad de Dios, nuevamente, la voluntad del Padre, es que le amemos primeramente a Él antes que a nada. Antes, nuevamente lo digo muchas veces, pero hay que amar a Dios antes que el fútbol. Hay que amar a Dios antes que nuestro trabajo, antes que nuestras posiciones, antes que nuestros logros, antes que nuestros sueños. Nuestro amor a Dios no puede estar en segundo lugar, no puede estar en segundo término, no puede ser menos importante que algún trabajo o alguna casa o algún partido o alguna cosa que queramos hacer o que obtengamos o que quisiéramos tener.
La voluntad de Dios para nosotros es que le amemos con todo nuestro ser y que sea lo primero en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces queremos y nos enfocamos tanto en querer saber que la voluntad de Dios para nosotros es que tengamos un ministerio grande, una iglesia grande, un trabajo próspero, una casa enorme, carros bonitos. Pero hermano, la voluntad de Dios que está en la Biblia es que le amemos primero y antes que nada. Amén. Entonces queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a amar a Dios. Ese es el problema que nos invade muchas veces. Nuevamente, hermano, ¿cuál es el tesoro en tu corazón hoy en día? ¿Es Dios o es algo más? Otro ejemplo que te quiero hablar de la voluntad de Dios para nosotros es que es la voluntad de Dios que amemos a nuestro prójimo. Se encuentra en Marcos 12:31. Dice, el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, que ames a Dios y que ames a tu prójimo. Si bien es la voluntad de Dios que le amemos más que nadie, también es la voluntad de Dios que amemos a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. No importa que sea tu mejor amigo, no importa que sea tu peor enemigo. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, que amemos a nuestro prójimo. Muchas veces, hermano, queremos ganarnos al mundo y nos olvidamos del vecino. Muchas veces queremos cambiar Jalisco o cambiar Tuxpan, pero nos olvidamos del tío que no soportamos. Pero hermano, Dios nos manda, Dios nos dice que es su voluntad que amemos a nuestro prójimo. Si podemos ir a Lucas 10:30-37, les doy chance de que lo busquen. Lucas 10:30-37. Encontramos una parábola que a mí me encanta y que demuestra de lo que estoy hablando, la voluntad de Dios que amemos a nuestro prójimo. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Y me detengo ahí. Los sacerdotes, hermano, se esperaba que se detuvieran a ayudar a este hombre moribundo. Se esperaba que el sacerdote, siendo aquella persona que podría entrar al lugar santísimo, siendo aquella persona de ley, de autoridad de la iglesia, que predicaba de la ley y que trataba de hacer la ley, se esperaba que el sacerdote se detuviera y ayudara a aquel hombre a que le robaron y que estaba moribundo, pero no se detuvo, prefirió pasar de largo. Y dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita era aquella persona que servía en el templo, que ayudaba en el templo, que limpiaba, que tocaba, que acomodaba. El levita también se le esperaba que se detuviera a ayudar a aquella persona, porque era un hombre que trabajaba en el templo, era un hombre que supuestamente debe amar a Dios, que supuestamente debe amar al prójimo y que debería o que se le esperaba que ayudara, pero tampoco quiso ayudar, prefirió pasar de largo. Y después, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te pagaré cuando regrese. Y hace una pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
el samaritano. Déjame te doy un poco de contexto histórico acerca de los samaritanos y de los israelitas. Ellos no se podían ni ver, se odiaban. Había un camino entre Samaria y Jerusalén, y era tanto el odio que tenían estos dos pueblos, era tanta la rivalidad que tenían, que ellos, en vez de cruzar un pueblo para llegar al otro, ellos preferían rodear todo el pueblo, porque no querían ver a los samaritanos, o porque los samaritanos no querían ver a los judíos. Es como, no sé si te ha pasado, es como si tú vas en el súper, en el tianguis, en el mercado, y vas con tu carrito y de repente ves enfrente a aquella persona que no puedes ver ni en pintura, aquella persona que la ves y se te revuelve el estómago, como que rechina los dientes, y en vez de pasar por esa persona y saludarla, ¿qué hacemos? Muchas veces le preferimos dar la vuelta. Esto era lo que pasaba entre samaritanos y judíos. Pero aquella persona, aquel samaritano que no se le esperaba nada, no se le esperaba que ayudara, no se le esperaba que se detuviera, él fue el único que dijo: me detengo, lavó sus heridas, las sanó, lo cargó, lo llevó a un hotel, por así decirlo, y pagó sus gastos. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Que ayudemos al prójimo, que ayudemos al necesitado, que sanemos las heridas de aquel que lo necesita, que levantemos a aquel que está caído. Y muchas veces preferimos dar la vuelta, como lo hizo el sacerdote y el levita. Muchas veces queremos la bendición nuevamente, pero no queremos hacer la voluntad de Dios, que es amar a nuestro prójimo. Piensa en una persona que tal vez tú digas: es difícil de llevarme con esta persona, o es difícil estar con esta persona. A esta persona Dios quiere que la ames. A esta persona Dios quiere que la escuches. A esta persona Dios quiere que la sanes, que la levantes y que le compartas el evangelio. Y hermano, esa nuevamente es la voluntad de Dios para nosotros, es su voluntad perceptiva. El tercer ejemplo que te voy a dar de su voluntad perceptiva es que es la voluntad de Dios que prediquemos el evangelio. Y se encuentra en Mateo 28, 19 al 20, que dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos la voluntad de Dios ahí, que Dios quiere que vayamos y hagamos discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a guardar sus mandamientos. La pregunta hoy aquí es: ¿la hacemos o no hacemos su voluntad? ¿Predicamos o no predicamos el evangelio? ¿Vamos a evangelizar o preferimos no ir a hacer otra cosa? Porque, hermano, esa es la voluntad de Dios. El ir y hacer discípulos no es una opción, no es una especie de don que solo unos cuantos tienen para ir a evangelizar. El evangelismo es la voluntad de Dios para nosotros. El evangelismo es la voluntad de Dios para nosotros, no es una opción. No es algo que solamente unos cuantos pueden hacer. No es algo que es solamente para el pastor o para el grupo de evangelismo o el grupo de alabanza. La evangelización, la predicación del evangelio es la voluntad de Dios para ti y para mí. Para todo aquel que ha experimentado su gracia redentora. Para todo aquel que ha experimentado la salvación del Hijo. Para todo aquel que ha sido redarguido por el Espíritu Santo. Para todo aquel que dice y se llama ser hijo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para él, que vaya y predique su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amén.
Y tal vez no todos tendremos la oportunidad de predicar en un altar o en una iglesia o predicar en frente de muchos. Pero todos tenemos a una persona, por lo menos, que necesita del Evangelio. Todos conocemos a un familiar, a un amigo, a un conocido o compañero de trabajo que necesita escuchar el Evangelio de Dios. La pregunta es, ¿estamos compartiendo el Evangelio de Dios o no lo estamos compartiendo? Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Y si hacemos una observación rápida al versículo, Jesús primero dice, vayan, prediquen, bauticen, enseñen, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Muchas veces queremos que Dios esté con nosotros, pero muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces deseamos la bendición, deseamos que Dios vaya con nosotros, pero muchas veces preferimos no hacer su voluntad. Amarle con todo nuestro corazón, fuerza, mente y alma. Amar a nuestro prójimo como así nos amamos a nosotros mismos. Y predicar su evangelio. Esas tres cosas es la voluntad de Dios para ti y para mí. Así que preguntémonos, o cuando nos preguntemos, si te quieres preguntar, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Pregúntate, ¿le estoy amando con toda mi mente, corazón, alma y fuerzas? ¿Estoy amando a mi prójimo? ¿Estoy predicando de su palabra y evangelizando de su gracia? Porque si la respuesta es no, pues no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si la respuesta es sí, entonces vamos por un buen camino. Pero esta es la voluntad de Dios para nosotros, la voluntad perceptiva de Dios para nosotros. Y ahora, pero hay otra cara de la moneda de la voluntad de Dios, y esa se reconoce como la voluntad decretiva de Dios. Al principio hablamos de dos términos, de la voluntad perceptiva de Dios, y ahora te voy a hablar de la voluntad decretiva de Dios. En la teología se describe como la voluntad decretiva de Dios a la voluntad por la cual Dios decreta que las cosas sucedan según su suprema soberanía. Por ella, Dios hace que acontezca lo que Él quiera. Cuando Él decreta algo soberanamente en este sentido, nada puede impedir que suceda. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Te doy un ejemplo. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Él no negoció con la oscuridad, Él no negoció con la materia necesaria para que hubiese luz. Él simplemente dijo, hágase la luz, y no hubo nada y no hubo nadie que pudiera impedir que la luz se haga. Amén. Así, de esta manera trabaja la voluntad decretiva de Dios. Cuando Él dice algo en su soberanía, no hay nada ni nadie, ni podemos hacer nada para detener o cambiar lo que va a pasar. Charles Spurgeon era un pastor del 1890 que dijo esas palabras. Dicen, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar excepto en su trono. Dice, ellos le permitirán que esté en su taller para formar mundos y hacer estrellas. Le permitirán que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y entregando sus tesoros. Le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firmes sus pilares, o que ascienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano que siempre están en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Y de lo que estaba hablando aquí Spurgeon era de que a todos nos encanta un Dios todopoderoso. Todos estamos felices con un Dios que sana, con un Dios que liberta, con un Dios que restaura, con un Dios que levanta muertos. Pero cuando hablamos que Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere, muchas veces no estamos de acuerdo con eso. Y muchas veces es cuando tenemos un conflicto con Dios. Pero te voy a dar nuevamente 3 ejemplos de la voluntad
decretiva de Dios para nosotros. El primer ejemplo que te voy a dar es Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Esa historia es muy impactante, impresionante. Y fíjate, la Biblia describe a Job, lo describe como un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era, en pocas palabras, un hombre hecho y derecho, intachable, recto, temeroso. Sin embargo, Job era un hombre intachable, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre de fe, un hombre bendecido, un hombre próspero, un hombre que tenía cientos de ganados, un hombre que tenía sus sirvientes, un hombre que tenía esposa e hijos, un hombre que tenía posesión material, un hombre que prácticamente lo tenía todo. Pero ¿qué pasa con Job? Su fe es probada por Dios. Y en un momento, su ganado muere, sus hijos mueren, sus siervos son asesinados, pierde sus casas, pierde todo lo que él tenía. Y su misma esposa le dice: mejor muérete y maldice a tu Dios. ¿Cómo es posible que a un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado de mal, cómo es posible que un hombre de fe, próspero, bendecido, de un momento para el otro lo pierda todo? ¿Cómo es posible? Si muchas veces, hermano, pensamos que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos prósperos. Muchas veces decimos que la enfermedad no es bíblica, que la crisis no es de la Biblia, o que tal cosa, que la falta de economía no es bíblico. Déjame te digo, hermano, la crisis afecta a todos. Y pensar que solamente porque somos cristianos todo va a salir bien, no es verdad. Porque mira a Job. Lo tenía todo. Era un hombre sin faltas, recto, temeroso de Dios. Y sin importar eso, Dios prueba su fe y le quita todo. Y tú me podrás decir, pues que fue el diablo el que le quitó todo. Bueno, hermano, Satanás fue y preguntó, pidió permiso. En pocas palabras dijo: puedo ir. Y Dios le dijo: ve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que a Job le pueda haber pasado esto? ¿Cómo es posible que esa sea la voluntad de Dios para Job? No sé si te ha pasado que estás en crisis, que estás tal vez sin dinero, las cosas no van bien, y muchas veces nos preguntamos: ¿cómo es posible? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo trato de obedecer, ¿cómo es posible que no me vaya bien? Hermanos, seguir a Cristo no significa que todo nos va a ir bien. Pero miremos la respuesta de Job. En los versículos 20 al 22 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró su cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En el momento en que Job lo pierde todo, en el momento que Job pierde sus hijos, pierde a sus siervos, pierde a su ganado, pierde sus cosas materiales, él en vez de criticar o cuestionar o culpar a Dios, él mejor se postró, adoró y dijo: Él da y Él quita. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermano, y esa es la voluntad para mí, para ti, de parte de Dios. Que cuando venga la crisis, que cuando venga la tempestad, que cuando vengan los problemas, no cuestionemos, no critiquemos o no culpemos a Dios. Mejor en los momentos difíciles adoremos y decir: Padre, eres soberano, tú das, tú quitas, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Amén.
La respuesta de Job nos deja un gran ejemplo para ti y para mí, que es depender de Dios. Tú y yo no dependemos de nuestro trabajo. Tú y yo no dependemos de cuánto ganemos, de lo que tengamos. Tú y yo dependemos de Dios. Es por eso que a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, estamos aquí reunidos. Es por Él y es para Él. Y Job entendía eso. Entonces él se postró, adoró y entendió que Él es soberano. Y su voluntad decretiva es soberana y nadie la puede cambiar. Y él adoró y dijo: Dios quitó, Dios tomó, bendito sea el nombre de Jehová. Y déjame decirte, cuando la fe es probada, Dios siempre está con nosotros. Y al final, si lees la historia de Job, Dios lo bendijo aún mayor de lo que tenía antes. El segundo ejemplo que te quiero dar es de Pablo. Pablo era un gran predicador, evangelista, misionero, teólogo. Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo estuvo viajando de ciudad a ciudad, de país en país. Estuvo predicando fielmente la palabra de Dios, a pesar de que fue encarcelado, fue azotado, estuvo náufrago, fue apedreado, fue dejado casi muerto. Él siempre estuvo predicando la palabra de Dios. Fue un gran evangelista, un gran misionero, un gran teólogo. Pablo, el autor de la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo, un hombre admirado por muchos. A lo largo de su vida, Dios lo usó grandemente para predicar, para sanar enfermos y hacer muchos milagros. Sin embargo, a pesar de todo lo que hizo Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, en los primeros versículos, cuando empezamos a leer, Pablo nos habla de un aguijón o de una espina de parte de Dios para impedir para seguir que Pablo se mantuviera humilde, para no dejar que Pablo se la creyera. Pablo dice acerca de esto, que 3 veces he rogado al Señor para que quitara esto sobre mí, mas Él me ha dicho: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Este es Pablo. Imagínate que tú eres Pablo y has viajado de día y de noche, has estado predicando arduamente, has estado evangelizando, has sido azotado has sido apedreado, has sido acusado, no has tenido dónde dormir. Y a pesar de ser el autor de la mayoría del Nuevo Testamento, a pesar de ser un gran maestro, un gran misionero, un gran predicador, un gran teólogo, a pesar de todo lo que Pablo hizo y estaba haciendo en ese momento, él tenía un aguijón que no sabemos qué era. Muchos dicen que era una enfermedad, muchos dicen que era otra cosa, pero Pablo tenía un aguijón por el cual Pablo oró 3 veces para que Dios quitara ese aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Hijo, ¿has trabajado mucho? Te lo quito. No. La respuesta de Dios para Pablo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No sé si te ha pasado, hermano, que has orado y orado y orado y orado por una petición, una necesidad, algo que te está agobiando. Y muchas veces la respuesta no es la respuesta que quisiéramos escuchar. Muchas veces la respuesta no es la respuesta que pensábamos que nos iba a dar Dios. Muchas veces la respuesta es: bástate mi gracia. Muchas veces la respuesta es un no, porque en esa situación Dios se glorifica. Hay una idea, y lo digo con mucho respeto, que hay una idea que piensa que el cristiano, cuando ora, Dios hace lo que Él quiere, o que pueden doblegar la voluntad de Dios como si fuera una especie de lámpara mágica, una especie de Aladín, que tú le pides algo y Él te lo da. Hermano, así no funcionan las cosas.
Pablo orando 3 veces, aún a pesar de todo lo que había hecho, aún a pesar de ser un gran hombre de fe, aún a pesar de ser un hombre firme y fiel en la palabra de Dios, la respuesta fue un no, la respuesta fue un Pablo, bástate mi gracia. Y es que en la vida, hermano, nos puede faltar de todo, pero no la gracia de Dios. Amén. No te preocupes si te falta algo en tu casa, si te falta lo que quisieras tener, si no te preocupes si tal vez no tienes la ropa que quisieras tener, no te preocupes si tal vez no tienes la casa que quisieras tener. Se trabaja para eso y se esfuerza para eso, pero eso no es nuestra mayor preocupación. Lo que debería de preocuparnos es que la gracia de Dios no se vaya en nuestras vidas. Amén. Eso fue la respuesta de Dios para Pablo. Y en pocas palabras, esa fue la voluntad de Dios para Pablo. Y Pablo no pudo hacer nada para cambiar eso. Y Pablo aprendió a vivir con ese aguijón, porque él entendió que en eso Dios es glorificado y que su poder es perfeccionado. Por esa razón, Pablo nos dice en Filipenses 4, 6 al 7, Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Fíjate que Pablo dice, no te afanes por nada. No te afanes por nada. Mejor entrega en petición, en oración, en súplica, en acción de gracia. Entrega eso en las manos de Dios. Y fíjate en algo, Pablo no dice, entonces Dios te cumplirá tu deseo. Pablo no dice, entonces Dios cumplirá lo que tú has pedido. Pablo dice, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos. Eso es lo que nos enseña Pablo, porque él entendió que su aguijón no se le iba a ser quitado. Y hermano, no te estoy diciendo que no ores, no te estoy diciendo que no ores por sanidad, que no ores para que Dios te supla. Debemos orar por sanidad y debemos orar para que Dios supla, pero no nos afanemos en eso. No esperemos que tal vez tiene que ser a fuerzas un sí, porque tal vez la respuesta es un no. Y como dice Pablo, ¿quién somos nosotros para cuestionarle a Él? Si Él es soberano, si Él es todopoderoso, controla el mundo, yo prefiero que en mi futuro, que mi vida esté en sus manos, aunque esté en las mías. Porque si está en las mías, hago un despapalle, como decimos en Monterrey. Por esa era la voluntad de Dios para Pablo. Y muchas veces no aceptamos, no entendemos por qué cosas pasan en nuestras vidas. Muchas veces cosas pasan en nuestras vidas, por ejemplo Job, para probar nuestra fe, o muchas veces como Pablo, para que Dios sea glorificado a través de esa situación. Y de nuevo, como dijimos al principio, cuando oramos, hágase tu voluntad, no se trata de nosotros, se trata de Él. Así que yo paso a segundo término. Él es exaltado. Si Dios me da una casa, así como yo la quería, así como yo la soñé, Él es exaltado. Si paso por una crisis y estoy en problemas, Él es exaltado. Porque la voluntad decretiva de Dios nos enseña a depender totalmente de Él. No dependemos de nosotros, no dependemos de nuestras fuerzas, ni de nuestro trabajo, ni de nuestro intelecto. Dependemos totalmente de Él. A fin de cuentas, si regamos o si plantamos papas allá afuera, nosotros no podemos hacer que esas papas crezcan.
es Dios que nos da la lluvia, que nos da la materia, que nos da la tierra, que nos da las papas para que puedan crecer. Así que no dependemos de nosotros, dependemos totalmente de Él. Amén. El tercer ejemplo que te quiero dar es Pedro. Yo siempre digo, pobre Pedro, muchas veces le aventamos bastantes piedras. Pero Juan 18, 3 al 11 dice: Judas, pues, tomando una campaña de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Déjate doy un contexto. Aquí estamos a punto de ver cómo Jesús es arrestado. Jesús ya había orado, Jesús le había entregado todo, y aquí ahora Judas viene a entregar a Jesús. Pero Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, Él se adelanta, dice la palabra, se adelanta, dice Jesús pregunta a los soldados: ¿a quién buscan? Los soldados dicen: buscamos a Jesús Nazareno. Jesús dice: aquí estoy, soy yo. Ellos caen, se levantan, y Jesús vuelve a preguntar: les pregunto otra vez, ¿a quién buscan? Y los soldados por segunda vez dicen: a Jesús Nazareno. Jesús dice otra vez: ya les dije, yo soy, y como yo soy, dejen a ellos ir. Entonces lo arrestan, empiezan los golpes, y Pedro, tal vez en su mente finita, Pedro queriendo ayudar a Jesús, él saca su espada y corta una oreja. Yo creo que todos hemos leído esa historia. Y déjame darte dos perspectivas. En una tenemos a Jesús. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía la voluntad del Padre. Él sabía que tenía que ir a la cruz para la redención del mundo, la salvación del mundo, para limpiar los pecados de aquellos que son hijos suyos. Jesús sabía, y voluntariamente Él prefiere adelantarse. Dice: a quien buscan, yo soy Jesús, y llévenme a mí, a ellos no. Pero de la otra cara de la moneda tenemos a Pedro. Pedro, que ya se le había advertido que Jesús se iba a ir. Pedro aún no entiende lo que estaba pasando. Pedro no entiende por qué se llevan a su maestro, por qué se llevan al Mesías, por qué se llevan a Jesús. ¿Qué daño ha hecho él? No había hecho nada malo. Y Pedro no entendía eso. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y Pedro, en su mente finita, en su humanidad, tal vez en su temor, tal vez en su duda, tal vez en su miedo, él prefiere agarrar su espada y querer hacer lo que Pedro pensaba que era lo mejor hacer, que era rebanar orejas, quitar orejas. Pero ¿qué le dice Jesús? Dice: Pedro, no lo hagas. Y Jesús le dice, mejor, te lo leo, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En pocas palabras, Jesús le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿Acaso la voluntad de Dios no la he de cumplir? ¿Ves? Jesús iba directo a la cruz. Y Jesús entendía que esa era la voluntad del Padre, que ese era el plan de salvación, que también Él estaba de acuerdo siendo Dios. Y Jesús le dice a Pedro: no he de cumplir, no he de beber la copa, no he de cumplir el plan, no he de hacer la voluntad del Padre. Pedro, guarda tu espada. Y yo creo que muchas veces nos encontramos en esa posición de Pedro, queriendo abrir puertas a las fuerzas que no deben ser abiertas, tratando de abrir camino el cual no nos toca caminar.
Muchas veces, como Pedro, en nuestro temor o en nuestra duda o en nuestro miedo, tratamos de sacar nuestra voluntad, tratamos de sacar nuestra espada y tratamos de hacer lo que pensamos que es correcto. Pero Jesús, como a Pedro, nos dice hoy, guarda tu espada. ¿Ves? No depende de las fuerzas, no depende de ti, no depende de tu intelecto, no depende de tu capacidad. Es la voluntad del Padre. Tú te puedes esforzar y nosotros nos podemos esforzar todo lo que queremos en hacer lo que nosotros quisiéramos tener, en lograr lo que nosotros quisiéramos hacer, pero muchas veces, hermano, no depende de nosotros, depende de la voluntad del Padre. Nuevamente, no se trata de nosotros, se trata de Él, de glorificarle a Él, de exaltarle a Él, de darle honra y honor a Él. Si lo que estamos haciendo no cumple eso, debemos de tomar acción. Y así como Jesús preguntó a los soldados, hoy yo te quiero preguntar, hermano, ¿a quién buscas? ¿Cuál es la razón de venir a este lugar? ¿Cuál es la razón de tomar de tu tiempo, de tu día, 1 o 2 horas, tal vez 3? ¿Cuál es esa razón de venir y sentarte cada jueves, cada domingo? ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas tu voluntad o buscas la voluntad del Padre? ¿Buscas tu propio beneficio o buscas exaltar y glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién buscas en esta noche? Porque solamente Él es digno. Y la voluntad de Dios es que le amemos, es que amemos a nuestro prójimo, es que prediquemos su palabra. Pero en todo lo que hagamos, en nuestra vida entera, también la voluntad de Dios es que dependamos totalmente y sumisamente de Él. Porque no es de nosotros, se trata de Él. No sé si tal vez te sientas frustrado, si tal vez estás cansado, si tal vez no le hayas sentido más al venir a la iglesia, si tal vez no le hayas sentido el esforzarte, no sé si tal vez no le hayas sentido el por qué tengo que hacer todo esto. Muchas veces, hermanos, nos cansamos y muchas veces no le encontramos sentido a hacer todo lo que hacemos porque queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas y así vamos a fracasar. Porque no es con nuestras fuerzas, es con Dios. Cuando David fue con el gigante, ¿qué le dijo David? Tú vienes contra mí con espada y javelina, mas yo vengo con honda y piedra. No, David le dijo, mas yo vengo en el nombre de Jesús. Porque si hay un nombre que tiene poder, es el de Jesús. Si hay algo que marca la diferencia, es Jesús. Si hay algo que impacta la vida de las personas y las cambia y las transforma, es Jesús. No somos nosotros, no somos nuestra capacidad o lo que podamos tener, es Jesús. Así que si vamos a esforzarnos en algo, que no nos esforcemos en sacar nuestros cuchillos y hacer lo que queremos nosotros, en sacar nuestros cuchillos y querer abrir puertas y forzar puertas que no deben ser abiertas. Si vamos a invertir tiempo, si vamos a invertir fuerzas, si vamos a invertir energía, que sea haciendo esto. Porque esto es lo mejor que podemos hacer como personas. Esto es lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios. Esto es lo que marca la diferencia en tiempos de crisis. Esto es lo que marca la diferencia en un problema o en una situación difícil. Someternos y decir, Padre, hágase tu voluntad. Yo hago lo que me toca, yo hago lo que me es responsable hacer, yo trabajo, yo voy y me esfuerzo, yo voy y hago, pero dependo de ti porque tú eres soberano.
Y esa es la perfecta relación entre su soberanía y nuestra responsabilidad. Que trabajamos, pero dependemos de Él. Nos esforzamos, pero dependemos de Él. Oramos, pero dependemos de Él. Ponte de pie en esta noche y si puedes cerrar tus ojos un momento. Cierra tus ojos, hermano, nuevamente. Yo no sé si has venido pensando que no tiene sentido seguir viniendo, si has venido cuestionando el por qué te esfuerzas, si has venido con la decisión de ya no volver jamás. Hermano, si esa es en la situación en la que te encuentras, yo te digo en esta noche, deja de intentar con tus fuerzas y mejor ríndete a Jesús. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Padre, no somos nada, Señor. Padre, nuestra capacidad no impresiona. No es que seamos los más hábiles de todo Tuxpan, no es que seamos los más inteligentes de todo Tuxpan, no es que seamos, Padre, la última Coca-Cola del desierto, Señor. Es que eres tú, Padre. Es tu voluntad, es tu gloria, es tu presencia, es tu gracia. Padre, si algo queremos hacer es depender totalmente de ti, Señor. Padre, nosotros nos esforzaremos, pero dependemos de ti. Señor, nosotros trabajaremos, pero dependemos de ti. Señor, nosotros seremos sabios en lo que nos has dado, sabios en lo que nos has mandado a hacer, pero dependemos totalmente de ti. Y hoy decimos, hágase tu voluntad. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Padre, haz tu voluntad en mi vida? Haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad, Padre, en mi negocio, en mi trabajo, en mi casa, en mis hijos. Señor, yo los voy a criar lo mejor que yo pueda, pero haz tu voluntad en ellos, Padre. Yo me voy a esforzar lo mejor que pueda, pero haz tu voluntad en mí, Padre. Yo voy a hacer lo mejor que pueda hacer en este mundo, pero haz tu voluntad en mi vida, porque al final de cuentas tú eres el soberano, al final de cuentas tú eres el todopoderoso, Padre, y al final del día dependo totalmente de ti, Señor. Te glorificamos y te honramos porque eres bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.